Existe un momento silencioso y terrible en la vida de todo cristiano, generalmente en las horas muertas de la madrugada, cuando el ruido del mundo cesa y nos quedamos a solas con el estruendo de nuestros propios pensamientos. Sabes exactamente de qué estoy hablando. Ese instante en el que miras el techo oscuro de tu habitación y sientes un peso físico en el pecho, una ansiedad que no es solo mental, sino que parece aplastar la propia alma, dificultando incluso el acto de respirar. Tal vez estés viviendo días donde las malas noticias llegan en oleadas sucesivas, derribando una a una las seguridades que tardaste años en construir, el empleo que parecía estable y de repente desapareció, la salud que se debilitó sin previo aviso, o esa estructura familiar que era tu roca y ahora parece arena escurriéndose entre los dedos. La sensación es la de estar en una pequeña barca en medio de un océano furioso, donde las olas son más grandes que tu capacidad de navegar, y el cielo, que antes era claro, ahora está cubierto por nubes de plomo que ocultan cualquier señal de estrella o dirección. Es la parálisis del miedo, el pavor helado de no saber cómo pagar las cuentas del próximo mes, o cómo soportar la ausencia de quien partió, dejándote con la sensación de que estás cayendo en un abismo sin fondo. Y en medio de este colapso de las estructuras visibles, surge un dolor aún más profundo y cortante, una herida que sangra en el silencio del espíritu, la aparente ausencia de Dios. La pregunta que grita dentro de ti, aunque tus labios no tengan el coraje de pronunciarla, es cruel y persistente. Señor, ¿será que tú me has olvidado? ¿Dónde está tu mano que prometió sostenerme? ¿Por qué el cielo está tan silencioso mientras mi vida grita por socorro? Rezas, buscas las palabras antiguas que solían traer consuelo, pero parece que tus oraciones chocan contra un techo de bronce y regresan vacías, sin respuesta, sin alivio, sin ese calor de la presencia que conocías tan bien. Esta es la angustia de sentirse un huérfano espiritual, la duda venenosa que sugiere que tal vez has cometido algún error irreparable, o peor, que Dios simplemente decidió retirar su protección y dejarte a merced de la suerte y el azar. Este silencio divino duele más que la pérdida material, porque ataca la propia raíz de tu esperanza, haciéndote cuestionar si todo lo que creíste hasta hoy era real o solo una ilusión creada para los días de sol. Pero te invito ahora a suspender el juicio sobre tu propio dolor y a abrir una grieta en la ventana de tu alma a una posibilidad que tal vez nunca hayas considerado. ¿Y si este derrumbe que estás presenciando con tanto pavor no es una señal del fin, sino el ruido necesario de una obra grandiosa que está comenzando? ¿Y si este silencio de Dios no es indiferencia, sino la concentración absoluta de un arquitecto divino que decidió que la casa antigua de tu vida, aquella que era pequeña, frágil y llena de filtraciones, necesitaba ser derribada para que Él pudiera construir una catedral inquebrantable en su lugar? Hoy no vamos a hablar solo de consuelo superficial, vamos a sumergirnos en la sabiduría profunda y probada por el fuego de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, maestros que habitaron las noches más oscuras y descubrieron en ellas los secretos más luminosos de Dios. La promesa que traigo para tu corazón cansado es audaz y bíblica. Dios no te está destruyendo. Él está abriendo espacio. Él está limpiando el terreno lleno de escombros de tu corazón para depositar una riqueza que no tendrías dónde guardar si tu vida continuara llena de las viejas seguridades humanas. Para que este mensaje de reconstrucción y esperanza penetre hondo, necesito que des el primer paso de confianza ahora, un gesto simple pero cargado de intención espiritual. Te pido que hagas clic en el botón de me gusta, no como un acto digital automático, sino como quien dice: Señor, estoy abriendo la puerta, estoy dispuesto a escuchar lo que tienes para mí en medio de los escombros. Al hacer esto, también ayudas al algoritmo a llevar este refugio a otras personas que están ahora mismo, en este exacto segundo, llorando escondidas en algún baño o cuarto oscuro, creyendo que es el fin. Vamos juntos, como una comunidad de fe que se apoya en las ruinas para mirar al cielo,
a descubrir cómo transformar este luto en lucha y esta angustia en una paz que excede todo entendimiento. Respira hondo, calma tu corazón agitado, pues a partir de ahora entraremos en el misterio de la providencia divina, donde el dolor no es desperdicio, sino la materia prima de tu mayor victoria. Para comprender lo que está sucediendo en tu interior, necesitamos recurrir a un guía que conoció la oscuridad no por teoría, sino por la experiencia cruda y dolorosa de la cárcel. San Juan de la Cruz. Imagina la sensación de estar preso en una celda minúscula, fría y húmeda, privado de cualquier confort, rechazado por sus propios hermanos de fe, con el cuerpo herido y el alma aparentemente olvidada por Dios. Fue en ese abismo de soledad que él describió el fenómeno espiritual que bautizó como la noche oscura del alma. Muchas veces confundimos la noche oscura con depresión o melancolía humana, pero es algo mucho más misterioso y sagrado. Ocurre cuando Dios, en su sabiduría infinita, decide que ya no puedes vivir de leche espiritual, dependiendo de sentimientos agradables, escalofríos o consuelos emocionales para creer. Es el momento en que el Padre retira el dulce de la boca del niño para que aprenda a comer el alimento sólido de la fe pura. Sientes que la oración se ha vuelto árida, que la lectura de la Biblia no tiene sabor y que el cielo se cerró, pero, en verdad, Dios está operando una cirugía profunda, apagando tus sentidos externos para que aprendas a encontrarlo en un nivel mucho más profundo, donde los sentimientos no alcanzan. La gran revelación que San Juan de la Cruz nos trae, y que debe caer como un bálsamo sobre tu miedo, es que esta oscuridad densa no es la ausencia de la luz de Dios, sino el exceso absoluto de ella. Piensa en la pupila de tus ojos. Cuando estás en un cuarto oscuro y alguien enciende súbitamente un reflector potente directamente en tu rostro, ¿cuál es tu reacción inmediata? Te quedas temporalmente ciego. La luz es tan fuerte, tan intensa y tan pura que tu ojo, acostumbrado a la penumbra, no logra procesarla e interpreta ese resplandor como oscuridad total. Lo que estás viviendo ahora, esta ceguera existencial, donde no logras ver el futuro ni sentir la presencia divina, no sucede porque Dios se haya ido, sino porque Él se ha acercado demasiado. Él está tan cerca, con una santidad tan avasalladora, que las facultades de tu alma entraron en colapso temporal. Es lo que los místicos llaman rayo de tiniebla, una luz tan brillante que ofusca antes de iluminar. Por lo tanto, si sientes que estás en lo oscuro, alégrate temblando. Es la señal de que el sol de justicia descendió para habitar tu casa. Pero este proceso de acercamiento divino trae consigo un dolor purificador que muchas veces nos confunde y nos asusta profundamente. San Juan de la Cruz usa una analogía perfecta para ilustrar lo que estás sintiendo, la imagen de un leño de madera verde y húmedo siendo arrojado a una hoguera ardiente. El objetivo del fuego es transformar esa madera en brasa, haciéndola unida y semejante a él. Pero, ¿qué sucede en los primeros momentos? Antes de que la madera prenda fuego y brille, el fuego comienza a expulsar la humedad, la suciedad y la savia vieja que estaban escondidas dentro de ella. La madera cruje, chirría, suelta humo negro, huele mal y adquiere una apariencia fea, carbonizada y sucia de hollín. Si la madera tuviera conciencia, pensaría: este fuego me está destruyendo. Yo era más bonita antes cuando estaba verde en el bosque. Ahora estoy arruinada, negra y maloliente. Es exactamente así como nos sentimos cuando llega la crisis. Parece que empeoramos, que nuestros defectos se hicieron más visibles, que nuestra paciencia se acabó y que nuestra vida se volvió un desastre de humo y cenizas. Sin embargo, presta mucha atención a esto. El fuego no está destruyendo la madera, solo la está preparando para la unión. El humo y el hollín son las impurezas de tu ego, de tu orgullo, de tus apegos materiales y de tus falsas seguridades que están siendo expulsadas por la santidad de Dios. Él está quemando todo aquello que te impide ser plenamente feliz y libre, pero el proceso de quema es doloroso y visualmente aterrador. Dios está en este exacto momento de crisis
secándote de las humedades del mundo para que pronto puedas ser encendido con el fuego del Espíritu Santo, de una manera que jamás sería posible si continuaras verde y acomodado. El sufrimiento no es una señal de que has fallado, es la evidencia de que fuiste elegido para ser transformado en brasa viva. La suciedad que ves subiendo ahora en tu vida, las deudas, las peleas, la confusión, es solo la impureza saliendo hacia afuera para nunca más volver. Estás en medio del horno, y el orfebre no quita los ojos del metal ni por un segundo, sabiendo exactamente la temperatura necesaria para purificar sin destruir. Ante esta verdad avasalladora, la única respuesta posible del alma no es la desesperación, sino una entrega ciega y confiada, un acto de coraje que desafía la lógica humana. Es necesario tener la audacia de decir al Señor: no veo, no siento, pero sé que estás aquí, purificándome. Quiero invitarte a materializar esta fe ahora mismo, a transformar este entendimiento en un acto concreto. Vea los comentarios abajo y escribe la siguiente frase de activación espiritual, como un grito de guerra contra el miedo que intenta dominarte. Jesús, confío en ti incluso en la oscuridad. Al escribir esto, estás diciendo al mundo espiritual que aceptas el proceso de purificación, que aceptas ser la madera en el fuego, sabiendo que el resultado final no serán las cenizas, sino la gloria de convertirte en luz junto con Él. Deja este comentario ahora y siente, en el acto de escribir, la recuperación de la autoridad sobre tus emociones, declarando que tu confianza no depende de lo que ves, sino de quién está sosteniendo tu mano dentro del horno. Ahora quiero que camines conmigo, en espíritu, hacia dentro de uno de los pasajes más conocidos y, paradójicamente, menos comprendidos de toda la Escritura Sagrada, el Salmo 23. ¿Cuántas veces has repetido mecánicamente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, sin detenerte a analizar la profundidad aterradora y consoladora de estas palabras? El salmista no habla de un jardín florido, sino de un desfiladero profundo, un lugar geográfico real en Israel donde el sol raramente toca el suelo y donde depredadores se esconden en las grietas de las rocas. Pero observa el detalle crucial que cambia toda la perspectiva de tu sufrimiento actual. El texto habla específicamente de una sombra, de ti, muerte. Para que exista una sombra, por más gigantesca, oscura y amenazadora que se proyecte sobre ti, es una ley física inmutable que debe haber una fuente de luz brillando intensamente justo detrás del obstáculo. Lo que estás enfrentando ahora, esa crisis financiera que parece un monstruo, ese diagnóstico médico que suena como una sentencia, o esa soledad que hiela los huesos, puede parecer muy real, pero en la visión del espíritu es una sombra proyectada. El monstruo de la muerte y de la ruina intenta intimidar tu fe con su silueta oscura, pero solo es visible porque la luz del mundo, el Cristo resucitado, está de pie, soberano e inquebrantable, justo detrás de esa situación, garantizando que la oscuridad no tenga la última palabra. Es fundamental que entiendas la dinámica de este lugar. El valle es, por definición bíblica, un lugar de paso, y jamás una morada definitiva. Nadie, en su sano juicio, construye su casa en el fondo de un desfiladero húmedo y oscuro. Entramos en el valle solo para atravesarlo, porque el camino hacia los pastos delicados y las aguas de reposo muchas veces exige esta ruta peligrosa. El error que cometemos cuando el mundo se derrumba es armar nuestra tienda en medio del sufrimiento, sentarnos en las piedras frías y declarar que aquel es nuestro fin, aceptando la derrota como destino. Pero Dios te está diciendo hoy: sigue caminando. La sensación de claustrofobia, de que las paredes se están cerrando sobre ti y de que no hay salida, es una ilusión óptica provocada por el miedo. El pastor no prometió que nos libraría de entrar en el valle, pero prometió algo infinitamente superior, que Él atravesaría el valle con nosotros. La preposición con lo cambia todo. La soledad que sientes es mentirosa, pues la presencia divina no depende de tu percepción emocional para ser real. Él está allí, caminando en el lodo y en las piedras a tu lado, aunque tus ojos, llenos de lágrimas, no logren ver su túnica alba en la oscuridad. Y aquí llegamos a un punto
que tal vez sea la causa de tu mayor angustia: el silencio de Dios durante la travesía. Clamas, gritas, lloras, pero parece que Él no responde, y eso genera una sensación de abandono insoportable. Pero piensa en la figura de un guía de montaña experto atravesando un tramo traicionero y mortal con un alpinista aficionado. En ese momento de peligro extremo, donde un paso en falso significa la muerte, el guía no se pone a conversar, contar chistes o dar explicaciones largas y detalladas. Permanece en silencio absoluto, concentrado totalmente en sostener la cuerda y afirmar los pies. El silencio de Dios en tu crisis no es indiferencia, ni descuido con tu dolor. Es la concentración absoluta de un padre que está sosteniendo tu mano con una fuerza sobrenatural para que no resbales al abismo. Él está tan enfocado en garantizar tu supervivencia espiritual y en llevarte al otro lado a salvo que no gasta palabras innecesarias. Este apretón de manos firme puede hasta doler. Puede parecer que Él te está arrastrando contra tu voluntad, pero es este silencio activo el que está impidiendo que tu vida sea destruida completamente por las circunstancias. El salmista continúa diciendo: tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Cómo puede un trozo de madera usado para golpear y tirar traer consuelo? La vara era usada para espantar a los lobos, pero también para contar las ovejas y separar la lana para ver heridas escondidas. El cayado, con su punta curva, servía para lazar el cuello de la oveja terca y jalarla violentamente de vuelta cuando estaba a punto de caer en el precipicio o comer una planta venenosa. Muchas veces, lo que llamamos desgracia, la pérdida de aquel empleo, el fin de aquella relación, el cierre de aquella puerta en la que queríamos tanto entrar, fue en realidad el cayado de Dios tirando de tu cuello para salvarte de una caída que tú no veías. Aquel no de Dios dolió, causó hematomas en tu ego y te hizo llorar de frustración, pero fue un acto de misericordia severa. Él vio el veneno donde tú veías alimento. Él vio el abismo donde tú veías un atajo. El consuelo viene de saber que Él nos ama lo suficiente para herirnos con su disciplina, si eso fuera necesario para salvar nuestra alma de la destrucción total. Aceptar el cayado es el inicio de la verdadera sabiduría y el camino hacia la paz. Ante este escenario de sombras, silencios y correcciones divinas, nuestra carne tiende a reaccionar con pánico y victimización, pero el espíritu debe reaccionar con una osadía profética. No hay arma más poderosa contra el miedo que una declaración voluntaria de confianza cuando todo sugiere lo contrario. Por eso, te desafío ahora a salir de la posición de víctima de las circunstancias y asumir la posición de guerrero de la fe. Baja hasta los comentarios como quien clava una bandera de victoria en suelo enemigo, en medio de tu valle oscuro, y escribe la frase que hará temblar al infierno e inclinar al cielo. Jesús, confío en ti, incluso en la oscuridad. Al escribir estas palabras, no estás solo interactuando con un video, estás emitiendo un decreto espiritual. Le estás diciendo al miedo: puedes asustarme, pero no puedes detenerme porque mi pastor está conmigo. Hazlo ahora. Registra tu fe. Deja que ese comentario sea el hito memorial de que, en el día más difícil de tu vida, elegiste confiar en vez de rendirte. Para navegar por este tiempo de tormenta sin naufragar, necesitamos ahora volvernos hacia la sabiduría luminosa de Santa Teresa de Ávila. Esta mujer extraordinaria, que enfrentó persecuciones de la Inquisición, enfermedades físicas paralizantes y reformas dolorosas, nos dejó un mapa espiritual de valor inestimable, la visión de que el alma humana es un castillo interior, esculpido en un único diamante o cristal purísimo, que contiene muchas moradas. Cuando el mundo exterior se derrumba, cuando sucede el despido, cuando se firma el divorcio, cuando la cuenta bancaria llega a cero, es como si las murallas externas de nuestra vida estuvieran siendo bombardeadas por una artillería pesada. El ruido es ensordecedor, el polvo de los escombros ciega la visión y el miedo a la invasión es constante. Sin embargo, Teresa nos enseña una verdad que puede salvar tu cordura ahora. El centro de este castillo, la morada más profunda y secreta, permanece absolutamente intocable.
porque es allí donde habita el gran rey, el propio Dios. El huracán puede arrancar las tejas y derribar las torres de tus centenietes, vigilancia de tu vida social o financiera, pero no tiene autoridad ni poder para tocar el santuario donde el Espíritu de Dios reside en unión con tu espíritu. La paz no es la ausencia de guerra en el exterior, es el descubrimiento de este refugio blindado en el interior. El gran error que cometemos y que multiplica nuestro sufrimiento hasta lo insoportable es que insistimos en vivir en el patio exterior del castillo, en la periferia de nuestra propia alma. Nos quedamos allí, aferrados a las murallas, intentando sostener las piedras con las propias manos mientras la tormenta ruge, gritando contra el viento, debatiéndonos con los problemas materiales y hiriéndonos en los escombros de nuestras expectativas frustradas. Estamos viviendo en la superficie, donde los sentidos gobiernan y donde el miedo tiene voz de mando. La invitación espiritual urgente de este momento de dolor no es a luchar contra la tormenta externa con armas humanas, pues perderás esa batalla, sino a iniciar un viaje de recogimiento, a migrar de la periferia al centro. Es necesario cerrar los ojos al caos visible, tapar los oídos a los gritos del mundo y atravesar las capas de miedo hasta encontrar aquel lugar de silencio denso y sagrado donde Dios aguarda, inmóvil y sereno. Él está en el centro del castillo, no en las murallas que caen. Mientras no hagas esta peregrinación hacia adentro, buscando a Dios no como un mago que arregla problemas, sino como el amante que sostiene el alma, continuarás siendo azotado por los vientos del cambio. Pero este movimiento de entrar en el castillo y confiar exige que comprendamos otra dinámica dolorosa del amor divino, la poda. Piensa en la imagen vívida de un árbol frondoso siendo podado por un jardinero experto en el apogeo del invierno. Si el árbol tuviera sentimientos y conciencia humana, el corte de sus ramas parecería una agresión brutal, un acto de violencia sin sentido. Siente la hoja fría y afilada de la tijera. Ve partes de sí mismo, ramas que tardó años en crecer, hojas que eran su belleza y protección, cayendo al suelo, muertas. Se siente desnudo, expuesto al frío, disminuido y mutilado. El árbol grita: ¿por qué me estás hiriendo? ¿Qué hice mal para merecer este castigo? Es exactamente así como te sientes hoy ante la pérdida. Aquel empleo era una rama tuya, aquella relación era tu follaje, aquella salud era tu corteza protectora, y de repente la tijera divina cortó. El corte sangra, la savia escurre, y la sensación de vacío es desgarradora. Te miras a ti mismo y te ves más pequeño, más pobre y más vulnerable que antes. Sin embargo, el jardinero no está matando al árbol, lo está salvando de su propia mediocridad. Él sabe, con una sabiduría que el árbol no posee, que aquellas ramas estaban viejas, enfermas o consumiendo una energía vital que necesitaba ser dirigida hacia frutos nuevos. Dios no poda a quien Él quiere descartar, Él poda solo a quien Él quiere que fructifique abundantemente en la próxima estación. El corte duele, y Dios no ignora tu dolor. Él recoge cada lágrima tuya, pero Él sabe que si no hay poda, no habrá el fruto dulce, maduro y abundante que Él planeó para tu futuro. Lo que parece pérdida hoy es, en realidad, concentración de fuerza. Al retirar las distracciones y los apegos excesivos, Dios está forzando a tus raíces a crecer más profundo, en busca del agua viva que está en los mantos freáticos de la gracia, donde la sequía de la superficie no llega. La paciencia que Santa Teresa nos pide no es la resignación pasiva de una víctima, es la confianza activa del árbol que, aún sangrando por el corte, continúa bebiendo de la tierra, sabiendo que la primavera vendrá con una gloria superior a la del pasado. Llegamos ahora al epicentro espiritual de este mensaje, el momento sagrado en que la teología debe bajar de la mente y convertirse en sangre en tus venas, curando la infección del miedo. Cuenta la historia que tras la muerte de Santa Teresa de Ávila, las hermanas encontraron en su libro de oraciones personal, aquel que ella manoseaba todos los días con sus manos callosas por el trabajo y la escritura,
un pequeño papel donde ella había anotado, como un recordatorio de supervivencia, los versos que sostuvieron su alma en las noches más terribles de persecución y dolor físico. La primera frase de esta llave maestra es un imperativo divino que resuena como un trueno suave. Nada te turbe, nada te espante. Quiero que sientas el peso de estas palabras. Ella no está sugiriendo poéticamente que la vida será calmada, sino ordenando a tu espíritu que no conceda permiso para que el caos externo gobierne tu mundo interno. El espanto surge cuando somos tomados por sorpresa, cuando la traición o la pérdida nos golpean por la espalda. Pero el alma anclada en Dios pierde el derecho a espantarse, pues sabe que ninguna hoja cae del árbol sin el consentimiento del Padre. La perturbación es el ruido del mundo intentando silenciar la voz de Dios. Rehusarse a turbarse es un acto de guerra espiritual, una decisión consciente de cerrar las puertas de tu santuario interior al ruido de la tormenta. La oración prosigue con una verdad que, al inicio, puede parecer fría y cortante, pero que carga en sí la semilla de la verdadera libertad. Todo se pasa. Cuando estamos inmersos en el ojo del huracán, la mentira más cruel y seductora que el enemigo susurra en nuestros oídos es la de que aquel sufrimiento será eterno, que el dolor de la pérdida, la vergüenza, del fracaso o la soledad del cuarto vacío jamás tendrán fin. Sin embargo, Santa Teresa nos invita a subir a una montaña alta y mirar la línea del tiempo bajo la perspectiva de la eternidad, percibiendo que esta vida terrenal es apenas un soplo, una noche breve en una posada incómoda antes de llegaros a nuestra verdadera casa. La crisis financiera pasa, la enfermedad pasa, la calumnia pasa, e incluso las alegrías y éxitos terrenos pasan, para que no cometamos el error fatal de enamorarnos del exilio en vez de desear la patria. Entender visceralmente que todo pasa retira el peso aplastante de la inmediatez y la desesperación. No necesitas resolver todo hoy, ni tener todas las respuestas ahora, porque esta fase terrible es solo un capítulo tenso, y no el libro entero de tu existencia. Pero si todo es líquido, pasajero e inestable, ¿dónde podemos afirmar nuestros pies para no ser tragados por la arena movediza de la incertidumbre? La respuesta de Teresa es la roca inquebrantable de la naturaleza divina. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Aquí reside el contraste absoluto que salva. Mientras tus sentimientos oscilan violentamente, como las olas del mar en día de tormenta, y mientras las promesas humanas fallan y se rompen, Dios permanece el mismo ayer, hoy y eternamente. Él es la constante universal en medio de tus variables caóticas. La paciencia, mencionada aquí, no es la pasividad de quien espera el autobús sentado en la parada, sino la virtud heroica y viril de quien permanece firme en el puesto de batalla, soportando el peso del día y el calor del sol sin desertar, sabiendo que la victoria ya fue decretada por el general. Es la paciencia del agricultor que, tras sembrar en el suelo árido y llorar sobre la tierra, sabe esperar la lluvia sin desenterrar la semilla ansiosamente a cada hora para ver si brotó. Al ejercer esta paciencia activa, alineas tu reloj neurótico con el tiempo perfecto de Dios, Kairos, declarando que confías más en su carácter, inmutable que en la inestabilidad aterradora de tus circunstancias actuales. Finalmente, alcanzamos la cumbre de la montaña, la revelación suprema que es el antídoto definitivo para toda la ansiedad humana. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Esta frase final, solo Dios basta, no es un consuelo de pobre, sino la posesión de la mayor riqueza del universo. Si perdiste el empleo, si perdiste un gran amor, si la salud falló, pero aún retienes la presencia de Dios habitando en tu castillo interior, no perdiste lo esencial. Eres inmensamente rico e indestructible. La angustia nace de la ilusión matemática de que necesitamos a Dios más dinero, o a Dios más aprobación social para ser plenos. La liberación ocurre cuando el alma descubre que la presencia es por sí sola la totalidad de toda alegría y seguridad. Te pido ahora que seas un apóstol de esta esperanza. Comparte este video con alguien que está desesperado
Alguien que necesita escuchar urgentemente que, si tiene aspunieticientos, Dios lo tendrá todo, aunque parezca no tener nada. Al hacer clic en compartir, te conviertes en un instrumento de la providencia, llevando esta llave de libertad para abrir las celdas de otros hermanos que están presos en el miedo. Llegó el momento sagrado de bajar las armas, de desarmar la tensión de tus hombros y de permitir que tu espíritu, cansado de tanta batalla y vigilancia, encuentre finalmente el reposo prometido. Sé que tu mente, acostumbrada al estado de alerta y a la necesidad de resolver problemas urgentes, teme al silencio, pues es en él donde los pensamientos aterradores suelen gritar más alto. Pero te invito ahora a entrar en un tipo diferente de silencio, el silencio de la Catedral de la Gracia. Recuerda la invitación irrechazable que Jesús, el varón de dolores que sabe exactamente lo que es sufrir, te hace a través de los siglos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él no pidió que vinieras cuando estuvieras resuelto, limpio o victorioso. Él llamó a los cansados, a los rotos, a los que cargan fardos demasiado pesados para sus espaldas humanas. La condición para recibir el alivio no es la perfección, es el agotamiento entregado. Por lo tanto, no intentes esconder de Dios tu cansancio, ni enmascarar tu dolor con falsas palabras de victoria. Trae tu fragilidad al altar, pues es justamente en tu debilidad que su poder se perfecciona. Visualiza ahora a Jesús quitando, con sus propias manos heridas, la mochila pesada de culpa y miedo que cargas, mirándote a los ojos y diciendo: Hijo, hija, por hoy basta. Deja que yo sea Dios en tu vida mientras tú duermes. Vamos a orar juntos ahora, transformando esta angustia en incienso suave que sube a los cielos. Cierra tus ojos donde estés y asume una postura de entrega total, abriendo las manos físicamente si puedes, como señal de que estás soltando el control que tanto te lastima. Di conmigo o en el silencio de tu corazón: Señor Jesús, Maestro de mi alma, me presento ante ti en esta noche oscura, reconociendo que mis fuerzas se acabaron y que no tengo las respuestas que el mundo me exige. Coloco en tus manos santas mi futuro incierto, las cuentas que no sé cómo pagar, la salud que me falta y las relaciones que se rompieron. Así como tú te entregaste al Padre en Getsemaní, sudando sangre de angustia, yo también entrego ahora mi voluntad y digo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Renuncio a la necesidad de entender todo. Renuncio al vicio de la preocupación que corroe mis huesos. Cambio, en este instante sagrado, mi pánico por tu paz, mi desesperación por tu esperanza. Lava mi corazón con el agua viva de tu espíritu, removiendo todo el hollín del miedo y plantando en mí la certeza inquebrantable de que soy amado, cuidado y protegido, no por lo que hago, sino por lo que tú eres. Recibe ahora, en lo más íntimo de tu ser, la certeza de que el guardián de Israel no duerme ni descansa, y es justamente porque él permanece vigilante que tienes el permiso divino para descansar. Entiende que el sueño no es solo una necesidad biológica, es un acto de fe. Al dormir, estás declarando que el mundo no se va a derrumbar si dejas de vigilarlo por 8 horas, porque quien sostiene el universo no es tu preocupación, sino la palabra poderosa de Dios. Cree que, mientras tu cuerpo reposa y tu conciencia se apaga, el Espíritu Santo continúa trabajando tras bastidores en tu vida, moviendo piezas, tocando corazones y abriendo caminos en el desierto que no lograbas ver mientras estabas despierto y ansioso. La promesa bíblica es clara y eterna. El llanto puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. Tu noche puede parecer larga ahora, pero la madrugada de la resurrección ya está siendo preparada. No intentes anticipar el sol, solo confía en que vendrá. Deja que la paz de Cristo, aquella que excede todo entendimiento humano y desafía toda lógica de crisis, guarde tu corazón y tus sentimientos como un centinela armado en la puerta de tu castillo interior, impidiendo que cualquier pesadilla o inquietud robe el sueño que el Padre da a sus amados.
Que la bendición del Dios Todopoderoso descienda sobre ti ahora como un manto pesado y cálido de protección. Que sientas físicamente el abrazo del Padre, que te acoge no como un juez severo, sino como un refugio seguro contra la tormenta. Lleva a tu almohada solo esta verdad absoluta, repitiéndola hasta que se convierta en el latido de tu corazón. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. No estás solo en esta trinchera, estás rodeado por una nube de testigos y sostenido por brazos eternos. Si este mensaje fue el refugio que tu alma necesitaba hoy, te pido que te suscribas al canal y actives las notificaciones, no por los números, sino para garantizar que, la próxima vez que la angustia intente tocar a tu puerta, tengas un lugar seguro para volver y realinear tu fe. Somos una familia que camina unida por el valle, rumbo a la luz. Ahora, ve en paz. Apaga las luces, aquieta la mente y descansa en la certeza de que tu Redentor vive y se levantará a tu favor. Duerme con Dios. Amén.